Baumgartner, última novela publicada por Paul Auster un año antes de su fallecimiento, comienza presentándonos una existencia abierta en la que siempre cabe esperar que lo insólito, lo inesperado, se haga costumbre. Lo fortuito se concibe aquí como un cabal encadenamiento de todo aquello que, junto a la pequeña minucia diaria, pasa desapercibido, que no registramos, quizá nosotros no, pero sí él, atento al sutil engranaje que pone en marcha nuestro colosal edificio de vivencias. Es en estos primeros compases cuando leer a Auster constituye un bálsamo de tranquilidad, pues por un instante creemos, confiamos, incluso esperamos, y eso es más que suficiente. La existencia como una serie de contratiempos que se suceden en cadena, ya lo vimos con ejemplar tino en Martin Scorsese o en Yasutaka Tsusui, ahora aquí en unas primeras páginas que funcionan como genial gancho lector, que por desgracia defraudará las expectativas más adelante y que además de recordar esa carrera de obstáculos que es la vida a lo Sísifo, traza una línea divisoria entre este presente lleno de incomprensibles percances y el ayer, tiempo paradisíaco libre de todo lo que hoy resulta opresivo y agotador. La problemática actual, tan excéntrica y aparatosa, se define como mirada nostálgica al pasado de un viejo que enviudó hace años, con malas relaciones familiares y abandonado a una soledad no deseada, repleta de un rosario de pequeños sinsabores diarios relacionados con el mantenimiento práctico del hogar y con el mantenimiento de la propia interioridad. Cómo posicionarse ante la extinción de todo lo que un día hubo, todo lo que nos constituyó, cómo mirar a los ojos a la propia desaparición que ya se intuye próxima. Cumple Auster con aquel consejo literario de Cernuda en Oknos sobre aferrarse siempre a un objeto. El cacillo de los primeros compases, tantos años después, de gran valor simbólico en lo emocional, acaba de romperse y con él, quizá, el último vínculo material que lo unía a su difunta esposa. Prueba de lo funesto de este, en apariencia insignificante suceso, es la retahíla de desafortunados accidentes que lo suceden. El mundo es ahora testimonial, un pequeño fraude sin gracia, pues ya todo parece tener lugar en el interior, en el monólogo sostenido en la cabeza de Baumgartner, como una voz procedente de un mundo deshabitado y que resuena ahora desorientada, en vano, en el vacío del mundo real. Es como si la realidad tirara del brazo de Baumgartner, como si quisiera volver a involucrarlo en el aquí y el ahora, poniendo a prueba sus resistencias, centrado como está en el luto de su vida presente, y él responde no con rechazo sino con curiosidad por lo que una existencia en sus postrimerías aún pudiera tenerle reservado. El profesor sigue ocupado en la escritura como método de conocimiento y de distracción, con el que desentrañar y olvidar en lo posible el gran enigma que supuso la pérdida de su mujer 10 años atrás, no como un hecho metafísico insondable, sino desde el daño afectivo y la soledad, desde la evidencia de echar de menos a quien ya no va a volver, la persona ahora idealizada como soporte de una existencia que debe continuar, no sabe muy bien cómo. Una persona, en fin, que el lector empieza a conocer y casi a amar a través de las evocaciones del protagonista. Poco a poco entendemos que, lejos del resurgimiento del joven Baumgartner, lo que hacemos es acompañarlo en su declive. Hay algún fogonazo fallido, como el de Judith, que termina en esa tranquila desolación consensuada con una vida que ya se piensa en pasado. Comparte con Millás la aparente sencillez expositiva, el fondo lúgubre y ese elemento maravilloso, deudor en ambos casos del sorprendente imaginario kafkiano. Y otra cosa, como Millás, tras su lectura nos debatimos entre dos caminos opuestos, o lanzarnos a otro de sus libros o no volver a leer nada suyo en una buena temporada, con el atenuante de que suele ocurrir lo primero. Baumgartner es un pequeño ensayo sobre la senectud con las taras que lo ensayístico suele aportarle a lo narrativo. A medida que el libro avanza, se desvanece en digresiones del anciano protagonista y da la impresión de falta de plan, de improvisación.
y como los excursos no son especialmente brillantes, acaba produciendo cierto desinterés, cierta decepción, incluso sopor. El libro pierde un poco el pulso, se embarra en caminos no previstos inicialmente que dejan de lado aquello que nos había interesado, el desamparo existencial de quien se encuentra radicalmente solo. La escritura entonces se demora en un rastreo de recuerdos y sucesos olvidados, casi de índole notarial, sobre la genealogía perdida del protagonista, como si en lo que él entiende que son sus últimos días tuviera que poner en orden su lugar en el mundo, empezando por ese gran Diógenes emocional que es la memoria. Así que el libro cambia de tercio, del tono íntimo y burlón a la crónica, pero no tenemos la sensación de ser mecido, sino de un bamboleo impreciso que difumina lo que debería ser la línea maestra de este viaje interior. Parte por parte, el valor es apreciable, pero en conjunto resulta inarmónico. Aunque es cierto que hay una línea maestra que se abre de lo personal a lo colectivo, Baumgartner en sus evocaciones deja a un lado la tragedia subjetiva y da paso a la historia remota pero a la vez familiar. Su viaje a Stanislav en Ucrania, a la incierta búsqueda de sus propias raíces y que lo sitúa a él mismo en unas coordenadas históricas concretas. Quizás sea esta una forma de asentar los pies en la tierra, de reconciliarse con esa parte desorientada de uno mismo, la guerra, los judíos, el intento de dar respuesta a la pregunta primordial ¿quién soy yo?, situando a la escritura una vez más en posición de escrutadora délfica, un cruce de caminos entre lo filosófico, lo histórico y lo poético. La narración aquí se eleva, se amplía para acoger una profundidad donde también cabe el lector. Con la cercanía de la muerte del autor, tenemos la impresión de estar casi ante una novela póstuma. En los últimos años de Baumgartner podemos atrevernos a ver un alter ego del propio Paul Auster, aunque invirtiendo el orden macabro de la supervivencia. Si en el libro es él quien sobrevive a su amada e inteligente esposa, en la vida real es Siri Husbeth quien ha sobrevivido a la repentina desaparición del escritor. Precisamente este libro, algo deslavazado, que vive más de momentos que de una continuidad, puede leerse como un homenaje a la esposa fallecida, cuya radiante personalidad y cuyo elogiado talento literario vertebran el libro y casi funcionan como motor del mismo. El amor, por tanto, y la soledad que produce su pérdida son, a grandes rasgos, los dos polos que aquí pugnan por convivir, bajo la trama de la pesada rutina que queda como una evidencia cruel tras la ausencia del ser amado. Una novela irregular, pero con esa reflexión sobre la vida y la muerte que leemos casi de ultratumba, con la desaparición de Auster aún tan cercana y su voz susurrándonos al oído, con esa intimidad y esa viveza tan chocantes en algo que parece hablarnos desde el limbo de lo imposible, esa eternidad del instante en el que fugazmente también nosotros somos, siquiera un poco, eternos.